Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Tomás, tengo 21 años, hago e-commerce y nada, quería hacer este video para contarles un poco mi proceso, mi historia, desde que comencé a emprender hasta el día de hoy que bueno, me encuentro acá en Buenos Aires a punto de lanzar una marca nueva, una marca en la cual le vengo dedicando muchísimo, pero muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, y en paralelo tengo otra marca la cual está yendo muy bien y estamos creciendo muy, pero muy rápido. Bueno, básicamente quiero ser totalmente transparente, lo totalmente natural y contarles un poco quién soy, de dónde vengo y cómo llegué acá. Que básicamente me encuentro viviendo un poco la vida de mis sueños, la vida que algún día soñé, y sé que me queda muchísimo camino por recorrer, pero en este último tiempo mi vida cambió realmente demasiado. Bueno, básicamente yo soy de un pueblo del interior de Córdoba que se llama Mina Clavero, en el cual en el año 2022, cuando termino la secundaria y estaba bastante perdido, no sabía qué hacer con mi vida, decido irme a vivir y a estudiar la carrera universitaria de abogacía a la ciudad de Córdoba. Esa carrera la había elegido un poco porque tenía un poco de presión de mi familia, de mis amigos, que bueno, ellos también se iban a estudiar. Y bueno, mi mamá también me decía como que estudiara, como que no me quede haciendo nada. Y como para aprovechar ese tiempo decidí irme a estudiar. En ese tiempo la pasé realmente mal, porque no me gustaba, sentía que no era para mí, y incluso me autoconvencí a mí mismo de que yo iba a estudiar eso durante los próximos 4 o 5 años, y después yo iba a trabajar de eso y vivir de eso durante todo el resto de mi vida. Que básicamente dentro de mí sabía que no quería hacer eso y que no era para mí. Entonces termina ese año, diciembre del 2023, decido dejar la carrera, decido llamar a mi mamá y decirle que no quería seguir más, porque básicamente estaba viviendo la vida de alguien más, que no era la mía, y que no me sentía bien con esa vida básicamente. La llamo a mi mamá, le digo que no quería seguir más, mi mamá medio que se enoja, medio como que me dice como que qué estaba haciendo, que por qué me quería arruinar la vida así, que me iba a arrepentir más adelante. Mi familia también un poco me decía eso. Y en ese momento, realmente hoy en día lo entiendo porque es alguien que te quiere, que te quiere ver bien, te dicen esas cosas, pero en ese momento a mí me había afectado demasiado. Entonces decido empezar a trabajar en diciembre de ese año, hasta marzo de ese año, del año siguiente. Empiezo a trabajar en un supermercado en el cual habré juntado unos $2.000 más o menos, y me voy. Y en ese momento también vendí una moto que usaba para irme de mi casa a la secundaria y volver, que la tenía tirada ahí porque había estado todo un año tirada. Y decido vender eso y comprarme mi primera computadora y pagarme con el resto una formación de closing. Mi primera formación, que me había salido más o menos unos $1.500. En esa formación aprendí bastante, estuve durante 2 meses más o menos en esa formación. Y en el tercer mes empiezo a trabajar para infoproductores, que para los que no saben qué es closer o qué es ser un closer de ventas, es una persona que toma llamadas para alguien que está vendiendo un servicio o un producto y se queda con una comisión de esa venta. Básicamente, en ese momento yo entro a trabajar con un infoproductor que estaba bastante picado, que era bastante conocido y que le estaba yendo bastante bien. Tuve como no sé si la suerte o qué, pero me sirvió demasiado. Entonces ahí fue cuando empiezo a agarrar mis primeros dólares. Realmente no estaba como contento del todo, pero como que empecé a darme cuenta que eso era para mí y que yo quería seguir con eso. Pasa el tiempo, empiezo a ganar, no sé, mis primeros $1.000 al mes, me empieza a ir bastante bien. Ese infoproductor hace un lanzamiento en el cual en ese lanzamiento agarro mucha plata, que, bueno, no sé si mucho, pero bastante plata. Y mi vida ahí empieza como a cambiar un poco, me empiezo a dar ciertos lujos, me empieza a ir mejor, empiezo a gastarla, empiezo a hacer malas inversiones, empiezo a tomar muchas malas decisiones, porque básicamente me había entrado plata rápido y todo lo que llega rápido, rápido se va. Cuestión que pasa el tiempo, ese infoproductor le empieza a ir muy mal, la oferta era malísima, empiezo a tomar menos llamadas. Yo mismo estaba tan cómodo porque había ganado bastante plata y estaba tan cómodo la mía, que empiezo a trabajar menos. No sé qué fue eso, empiezo a trabajar menos, me empieza a ir peor, y básicamente al cabo de meses termino perdiendo todo. Perdí toda la plata que tenía. Tenía un poco de problemas familiares en ese entonces y me separé de mi novia en ese momento, y como que fue un junte de todo que terminó cayendo muy pero muy bajo. Realmente estuve muy mal muchos meses, estuve
bastante mal, que no quería ver a nadie, que no quería ver a mis amigos, que no quería salir, que no quería hacer nada, que no dormía mal, comía mal, hacía todo mal. Lo único que hacía era ir al gimnasio. Cuestión que al cabo de unos meses como que me empiezo a recuperar, como que hice mucha introspección dentro mío, reflexioné demasiado y empiezo a leer mucho, empiezo a consumir mucho contenido de podcast y empiezo como a levantarme. En diciembre de ese mismo año, del 2024, entro a trabajar en una librería que en ese momento hacía e-commerce y estaba metido en el mundo del mercado libre. No vendía demasiado ni nada por el estilo, pero en ese momento como que a mí me gustaba y empecé a aprender un poco de tienda nube, veía cómo despachaban y esas cosas. Bueno, al cabo de ese hago lo mismo, entro a trabajar y en marzo me voy de nuevo. Y cuestión que al cabo de un mes siguiente me pago mi primera mentoría de e-commerce, que básicamente fue en mayo, marzo, por ahí. En esa mentoría de e-commerce le pago a dos referentes de ese momento, que básicamente eran uno de los que tenían la marca más grande de Argentina, una de las marcas más grandes de Argentina, que básicamente el curso estaba grabado en el 2023 y yo estaba en el 2025. O sea, todo lo que es meta, logística, forma de manejarse, productos, básicamente era todo desactualizado. ¿Y qué hice? Como tenía bronca en ese momento y como no tenía más plata para invertir, decido largar mi primer testeo por mi cuenta. Empiezo a consumir muchísimo contenido de Estados Unidos. En ese momento estaba el boom de los masivos, empiezo a como a ver parte del mundo de los masivos y empiezo a traer como ciertas cosas de Estados Unidos que les empiezo a probar, pero acá todavía del todo no funcionaban. No sé qué hay, pero bueno, tengo un quilombo terrible. Cuestión que al cabo de unos meses largo el primer testeo, creo que el mes siguiente largo el primer testeo. Y ese primer testeo, no sé cómo, no sé si fue Dios, no sé quién fue, pero termino vendiendo. Hoy lo veo así porque básicamente era un desastre ese testeo. La foto producto era horrible, la landing era horrible, todo era muy malo, los ads eran malísimos. Entonces, al cabo de, no sé, al siguiente día, el primer día de testeo, tuve 3 ventas. Y yo había salido a testear creo, con $20. Y no sabía ni qué era una CBO, ni qué era una ABO, no sabía nada. Lo poco que sabía, había armado una ABO así nomás y la largué. Cuestión que vende, tengo mis primeras 3 ventas en el primer día, al segundo eran 5, iba subiendo un poco el presupuesto cada día y terminé más o menos en la primera semana con unas 15, 20 ventas al día. Yo, imagínense, no sabía ni cómo mandar un pedido, no sabía nada, como cualquier persona que esté empezando, y básicamente la mentoría que había pagado no me habían enseñado nada. Entonces me empecé a mandar como mis primeras, como, no sé si cagadas, pero básicamente como que confié mucho en un proveedor, ese proveedor me termina cagando. Imagínense que yo mandaba pedidos de acá de Buenos Aires a Córdoba, y en Córdoba me mandan piedras, tipo, imagínense eso. Con la poca plata que había juntado me mandan piedras, un pedido grande. Básicamente en ese momento no me importó porque estaba tan contento, me sentía tan bien que no me importaba nada. Entonces sigo vendiendo. Al cabo de un mes y medio más o menos, había juntado unos $1000 y me pago otra mentoría de un pibe que es bastante conocido en el mundo del e-commerce. Pero bueno, ese pibe me termina como cagando porque básicamente la mentoría me sirvió al principio, pero él tampoco sabía mucho él, y entonces como que escalaba pésimo. Me sirvió un poco, pero básicamente porque el producto era tan bueno que cualquier cosa que le hagan a ese producto vendía. Eh, Cuestión que al cabo de meses, ese mismo pibe el mismo mentor que le había pagado en ese momento, me termina recagando y me termina saliendo a copiar una de mis tiendas, y básicamente me lo negaba a muerte, me termino peleando, terminé todo re mal con ese pibe, que bueno, es bastante conocido. Y al cabo de ese, entonces como que me termino separando yo de él, como que no salgo de ese curso y me voy por mi cuenta solo a hacer mi camino. A la semana siguiente me pongo focus y consigo un producto nuevo, un producto al que decido testearlo, lo largo muy bien, con muchos ads, hago muy buena calidad de videos y salgo a testearlo. Ese producto se pega y es uno de los productos que bueno, básicamente me cambió la vida, porque en la Q4 de ese momento del año 2025 vendí un montón. Vendí, creo que de ese producto, más de 10.000 unidades, que capaz para alguien no es nada, pero para mí en ese momento, que había empezado hace nada de tiempo, era muchísimo. Entonces realmente ese producto fue el que me cambió la vida, y ahí fue donde empiezo a ver la vida completamente distinta, y fue como un antes y después que me marcó para siempre, porque nada, fue ahí donde empezó a poder comprarle cosas a mi mamá, regalarle, ayudarle
económicamente, y básicamente cumplir uno de los sueños del Tommy que era de que era chiquito, que era ayudar a su madre. Yo lo hice porque, bueno, yo soy un pibe de clase media baja que no le faltó nada, pero tampoco le sobró. Entonces, como que para mí eso era un logro enorme realmente. Y me sentía muy, pero muy feliz, que quizás fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y, y nada, lo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida, qué sé yo. Em, y bueno, de ahí en más mi vida cambia, me muevo solo, empiezo a vender cada vez más, me pago otra mentoría, que esa mentoría sí me sirve, aprendo a armar sistemas, aprendo a hacer una marca, algo, me profesionalizo mucho más y paso a ser como de un emprendedor a una especie de empresario, que bueno, no soy un empresario, pero bueno, empiezo a hacer las cosas muchísimo mejor. Y nada, realmente desde ahí hasta el día de hoy sigo en ese camino, sigo creando marcas, sigo con la marca que creé en ese entonces y realmente hoy en día me va muy pero muy bien. Mi realidad es totalmente distinta a la que era hace un año, casi menos de un año. Y creo que cualquier persona que esté viendo este video se puede sentir identificada o puede cambiar su vida, porque básicamente yo, que no era nadie, que no vengo de un pueblo del interior, estoy acá, bueno, a nada de lanzar uno de los proyectos más grandes de mi vida. Me encuentro acá en Puerto Madero, un lugar hermoso que básicamente me puedo dar ese lujo de alquilarme donde quiera y disfrutar. Tengo un entorno increíble, de personas increíbles que conocí en el mundo del e-commerce. Y realmente el Tommy de hace 2 años le agradece al Tommy de hoy que tomó esa decisión de dejar la facultad, porque si no hubiera tomado esa decisión, quizás hoy en día estaría muy infeliz viviendo lo que otros esperan de mí y quizás nunca hubiera logrado esto y todo lo que logré, que no es mucho, pero para mí es un montón. Y siento que todavía me queda muchísimo camino por recorrer y sé que voy a llegar muchísimo, pero muchísimo más lejos. O sea, uy, perdón. Que voy a llegar muchísimo, pero muchísimo más lejos. Eh, nada, sinceramente, como consejo que les puedo dar es que persigan sus sueños, que no los abandonen por nada del mundo, que si alguien les dice que no pueden hacerlo, ustedes hagan oídos sordos y sigan para adelante, luchen por lo que ustedes quieren, que estoy seguro que cualquier persona que esté viendo este video se le va a dar si pone el esfuerzo y tiene como esa convicción y fe necesaria de que van a llegar a ese lado. Em, Realmente yo le debo muchísimas gracias a Dios porque para mí realmente me cambió la vida y nada, sinceramente eh, cualquier persona que esté viendo este video puede cambiar su realidad no sé si de la noche a la mañana, pero muy rápido. Solamente están a 6 meses de básicamente poner el trabajo suficiente, de enfocarse lo suficiente y de no mirar a los costados o no darle bola a lo que te diga una persona que no está o no tiene la vida que quiere. Pero nada, básicamente eso. Espero que les haya gustado este video, espero que les sirva y bueno, nos vemos pronto.